¿Qué tal? Buenas noches, amigos, seguidores, amantes del arte. Les doy la bienvenida. Nos enlazamos tal cual estábamos previstos, 2 minutitos de retraso siempre por los temas técnicos que venimos lidiando y que cada vez queremos ir mejorando para poder llevarles a ustedes esta información acerca del arte, lo que nos interesa a todos en este espacio conversando de arte. Recuerden ustedes, iniciamos con un ciclo relacionado con arte, política y poder. Lo conversamos la semana anterior, el día jueves, con unos grandes amigos, grandes panelistas que abordaron este tema, especialmente desde lo artístico, desde lo comunicacional. Hoy continuamos este ciclo de arte, política y poder con dos nuevos amigos, panelistas relacionados también con el arte, relacionados con la comunicación, relacionados con la política, por supuesto. Muchos de ustedes ya los conocen, a Mauricio Alarcón y también a Guido Díaz. Con ellos vamos a abordar esta temática tan apasionante que ha dado mucho que hablar desde el programa anterior y que por supuesto sigue dando que hablar actualmente. Así es que les doy la bienvenida a mis panelistas, les doy la bienvenida también a todos ustedes, sin antes no dejar pasar por alto y mencionarles que estamos muy contentos de que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios. Ustedes pueden ser partícipes, pueden ser actores directos de esta charla, de esta conversación. Eso es lo que buscamos con este espacio, que ustedes también puedan de manera interactiva compartir con nosotros todo lo que quieran exponer sin ningún tipo de censura referente a los temas que venimos tratando. Así es que vamos a iniciar. Les doy la bienvenida. Guido, Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a arrancar hablando de este tema tan apasionante que es esta relación entre la política, el poder, con el arte. ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos con Guido. ¿Cómo ves tú esta relación en términos generales para ya luego ir profundizando? Está bien lo que tú dices en términos generales para quizás dar un marco más o menos amplio. Decir en primer lugar que es un tema viejísimo, ¿no? O sea, siempre la preocupación entre el arte y la política ha sido recurrente, permanente. Es un tema de conversación que no deja de ser actual. Siempre se tiene que hablar de lo mismo. Siempre hay algunas actitudes que suponen que el arte debe estar alejado de la política, otras que debe involucrarse con la política. Y de hecho, está tan involucrado el arte como está tan involucrado todo. Está involucrada la comida, está involucrada la vivienda, está involucrada todas las actividades de la vida. Así que no es un tema que uno pueda decir, el arte hay que sacarlo de este paquete. El arte está dentro del mismo tema. Y lo que quizás se deba resaltar es esa, digamos, contradicción hasta cierto punto que existe entre los intereses de la política y los intereses del arte. Quizás la política tiene como interés domesticar todo lo que está en su entorno. O sea, los sistemas que gobiernan el mundo necesitan domesticar todo para que se alineen siempre con sus propios intereses. Y una de las cosas que tiene que tener domesticado es el arte. De hecho, por ejemplo, es muy fácil domesticar una novela. O sea, al novelista tiene que lograr o se publica lo que el novelista eh, o su contenido puede ser adecuado para la situación política que existe. Y por eso obviamente hay gente a la cual hay que repudiarle desde el punto de vista de la política. Más dicho, la política repudia tanto a la obra como al artista. Y lo mismo al revés. O sea, ¿de qué manera el arte quiere no dejarse domesticar? Y hay, por supuesto, un arte que acepta esa domesticación, acepta estar dentro de todo lo que el poder, el gobierno, eh, los sistemas políticos deciden que debe ser en el campo del arte y eso es lo que hace. Y hay otros
sectores de los artistas que más bien quieren ser contradictorios a eso, quieren mantener una postura independiente, libre, quieren ser críticos. A propósito de tu nombre, yo he estado ahora pensando en Tristán Tzara, del cual yo supongo que algo tendrás El en tu historia. simbolista, el gran poeta simbolista. El gran poeta que justamente fue el líder de los Dada. Y ellos quizás podrían ser, no creo que obviamente los primeros, pero por lo menos dentro ya de nuestro siglo, a pesar de que ellos comenzaron, bueno, sí, en este siglo de hecho, comenzaron en el 1900, en el siglo XX me refiero, Sí, que inicio del comenzaron siglo en XX. 1916 me parece, Ujú. eh, con esa actitud, con la actitud de decir nosotros no queremos hacer lo mismo que nos están diciendo que hay que hacer. Entonces, esa actitud contradictoria que se generó incluso desde una teoría es la que prevalece durante todo el tiempo. No creo que, por ejemplo, el surrealismo sea una continuación del movimiento Dada. Dada es permanente, pero Dada existe siempre. Dada, tenemos ahora expresiones Dadas que simplemente se inscriben dentro de lo que significa o dentro de la postura que se tuvo al principio del siglo pasado eh, con ese movimiento. Entonces, creo que efectivamente es un tema recurrente, permanente, necesario de ser abordado, no para encontrar una solución, porque obviamente no existe, eso siempre va a haber, pero para poder mostrar que no todo o es lo uno o es lo otro, que siempre hay de todo. Exactamente, coincido contigo, Guido, y interesante lo que hablas porque, de hecho, quiero abordarlo más adelante y tú ya estás introduciéndote en el tema del arte de la vanguardia, que fueron todos estos movimientos que de una u otra forma marcaron un estilo, una forma muy contraria a todo lo que estaba establecido en esa época, que estamos hablando de los inicios del siglo XX, cuando ya surge Picasso, toda la parte del dadaísmo, el Salón de París, en fin, quisiera profundizar en eso más adelante, pero ahora continuamos con Mauricio, ya como para ir contextualizando este tema y le hago la misma pregunta. ¿Cómo ves tú esta relación tan polémica, tan necesaria, tan, como dice Guido, tan necesaria, valga nuevamente la redundancia, sobre el arte, la política y el poder? Están buenas noches y un gusto compartir este espacio con Guido. Un saludo a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Partir de reconocer que existe una tensa relación entre arte, política y poder. Lo que a simple vista podría ser bonito, simpático, agradable a cualquiera de nuestros sentidos, cuando cruza la línea hacia lo que tiene que ver con la política y el poder, se torna, insisto, en un tema bastante tenso e interesante. A lo largo de la historia hemos visto además una relación fuerte entre estos tres conceptos que no solo ha permitido que quienes practican el arte, que quienes ejercen ese oficio de artistas, esa forma maravillosa de expresión, crucen también al ejercicio político y ejerzan su poder, sino que incluso quienes desde la política llevan a cabo acciones de manera permanente y el ejercicio incluso en ciertos momentos autoritario del poder, se tienten a pellizcar un poco del arte para incluso sostenerse. Siempre habrá una forma de, a través del arte, conectarse con la gente y no solo canalizarlo como una forma legítima y perfecta de expresión ciudadana o de expresión de la política y de los políticos, sino también como una forma, insisto, de canalizar hasta aspiraciones ciudadanas. No en vano, si revisamos un poco cuestiones históricas, podemos determinar esta relación no solo en lo que podríamos decir, quizá por citar un ejemplo, los muralistas mexicanos, lo que sucedió, por ejemplo, con la forma en la que Diego Rivera expresaba su ideología política en los distintos murales, los conflictos que ocasionó cuando quiso mantener ese mural en el Rockefeller Center, que no era otra cosa que una expresión ideológica de sus más grandes anhelos para su país y para el mundo a través del comunismo y del socialismo, sino incluso ver, por ejemplo, cómo un literato novelista peruano estuvo pellizcando la presidencia, Mario Vargas Llosa, ustedes recordarán que lo hizo en los 90,
simplemente fue atropellado por el surgimiento de un fenómeno populista como el de Alberto Fujimori. Pero si revisamos incluso temas anteriores, Juan Rulfo, Pedro Páramo, es una expresión política en la literatura. Así es que, por último, si es que queremos ver un poco más acá, para no mencionar solo temas regionales, veremos que hay una relación tan estrecha entre la política y el arte, que entre nuestros 15 o 14 binomios presidenciales no tenemos también a un cantante como candidato a la presidencia. Y ministro también, a la par. Pero bueno, quisiera continuar contigo, Mauricio, para de una u otra manera centrarnos, y ahora que hemos contextualizado un poco esta situación, centrarnos en algo que ha mencionado Guido y que además me pareció muy interesante el término referente a domesticar el arte como tal, ¿no? Esta domesticación del arte que vendría a ser, que también encaja mucho en lo que tú estás hablando, incluso has mencionado a los grandes muralistas y hay varios ejemplos que vienen incluso desde la época del Renacimiento, el Barroco, donde también vemos cómo ha sido muy explícita la política dentro del arte. Sin embargo, esta domesticación, este término muy bien adecuado por Guido, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que esto es algo ingenuo de parte de los artistas? ¿Crees que la política se vale como para capturar a estas determinadas tendencias o vanguardias y sacarles provecho? ¿O crees que es algo, un trabajo mutuo entre el artista y el político? ¿Cómo lo ves? Creo que es una relación recíproca, en doble vía. Y no quisiera yo satanizar el término domesticación, porque creo que el resultado de ese fenómeno que tan acertadamente mencionan ustedes incluso ha dado aspectos muy positivos para la evolución del arte en nuestra sociedad. Lo grave es pasar de la domesticación a la subordinación. Cuando el arte obedece intereses políticos, cuando el arte simplemente obedece mandados del poder, o cuando por conveniencia personal de quien se considera artista o quien quiere manifestarse de alguna forma, expresión artística en general, está dispuesto a dejar todo, incluso su ideología, incluso sus ideas, su forma de ser, la forma en la que plasma su persona en el arte, para someterlo a los designios de quien tiene más o menos poder. Y eso nos ha pasado históricamente aquí en el país. Lo vimos la semana pasada escuchando los comentarios de Martín, cuando uno está incluso claudicando, cuando el poder no solo es político, sino económico. Y veremos que eso ha sucedido de México para Argentina, ha sucedido en Europa, ha sucedido en todos los continentes. Así es que la domesticación en sí no la vería yo como un fenómeno malo, precisamente por esto de la interdependencia que existe entre los términos. Pero cuando existe sometimiento y cuando existe subordinación, puede terminar generando más bien el efecto contrario, un efecto negativo, incluso un efecto para quienes somos seguidores del arte, de generar rechazo y de querer desconectarnos con esos artistas a los que a simple vista los consideramos sometidos al poder y nada más. Ahora, Guido, acláranos, esta denominación que tú mismo has dado, domesticar un poco al arte, ¿a qué nos refiere? ¿A qué hace sentido y cómo lo ves tú? No, yo sí creo que en el caso del arte la domesticación es perjudicial. Domesticar significa dominar, domesticar significa mandar, imponer, es incorporar a sus reglas de tal manera que él se ajuste, el artista se ajuste a las condiciones que pone. Y las condiciones son necesariamente ideológicas, económicas, políticas, quizás no religiosas. No sé si es que eso también, a pesar de que la religión y el arte coinciden en eso también. El poder también domestica, la política domestica la religión y viceversa. Y hay veces que actúan absolutamente integrados, unidos. Entonces yo sí le veo en ese sentido en el caso del arte. Obviamente hay cosas que pueden entenderse como que la domesticación es simplemente la forma de incorporación, como a un perrito se le domestica para que viva con los humanos. Sin embargo, la Grey ahora, por lo menos contemporánea y urbana, está compuesta tanto de animales como de personas. Entonces, tanto los animales que creen que son personas y tanto las personas que pueden convivir con animales están mutuamente
domesticados en ese sentido, o sea, estamos acostumbrándonos a. Pero en el caso del arte no. El arte necesariamente tiene que colocar una vanguardia, que es la vanguardia de la sociedad. El arte se ubica como la vanguardia en muchísimos aspectos. La vanguardia es la que abre caminos, la vanguardia es la que está adelante, la que muestra alternativas. Y no se trata de decir por aquí es que tenemos que ir, se trata de decir todas las opciones que existen. Y en ese caso, por ejemplo, la postura, para recordar nuevamente a los dadaístas, la postura que ellos tuvieron es decir, a ver, estamos viviendo otra época, estamos cambiando de siglo, están sucediendo cosas muy importantes en la producción de las cosas en general. Duchamp cuando mira una hélice de un avión y dice, ¿cómo es posible que yo pueda hacer ahora una obra de arte si la industria está haciendo esto? Entonces yo tengo que hacer otras cosas. Entonces se dedica a mostrar alternativas distintas. Entonces esa opción de mostrar algo distinto, algo nuevo, de romper caminos, de cambiar, de modificar las vanguardias, de modificar los intereses, eso es lo que debe hacerse. Desde el arte, no como un deber ser, sino como una postura frente a lo que significa el poder. Pero si es que el poder es el poder político es el que domina, ese poder le va a decir al arte, siga por aquí, haga esto. Y si es que va por ese lado, yo le reconozco como que es un artista y le voy a pagar lo que usted pide por su obra. Entonces, esa contradicción genera una serie de situaciones que son las que las vivimos cotidianamente, en donde tenemos unos artistas que venden y unos artistas que no venden. Claro que pueden tener muchos motivos para no vender, pero todos los motivos para vender casi siempre están vinculados a los sometimientos que existen dentro de un momento, de una situación. No puedo criticar de forma absoluta a todo mundo, pero es muy fácil que yo me adecue a una circunstancia a través de la cual yo vendo mis cosas, aunque incluso aparentemente puedan ser antipolítica o anticontexto político. En el caso de Guayasamín, por ejemplo, no tengo ningún problema en decirlo. A mí me parece que él se ubicó muy bien con una postura aparentemente de vanguardia, pero lo que estaba haciendo es reiterar una situación, ratificar una situación. Él está marcando, él está absolutamente domesticado desde mi punto de vista, su obra me refiero, en el sentido de que lo que él está haciendo es lo que el sistema, el gobierno, el Estado, los políticos, los poderes económicos dicen, siga haciendo esto. A través de eso, nosotros estamos logrando que nuestra estructura política se fortalezca. Fíjate la postura que tuvieron quienes crearon la Casa de la Cultura. Me refiero a Benjamín Carrión. Cuando Benjamín Carrión se propone hacer la Casa de la Cultura, lo primero que dice, tiene que ser autónoma. Tiene que ser autónoma. Y ha habido durante todo este periodo, entre los 40 que se hace la Casa de la Cultura y ahora, el interés de que todo llamémosle las cuestiones que tienen que ver con el arte no sean manejadas desde la Casa de la Cultura, sino desde el gobierno. Y eso, coincidencialmente, un gobierno que era de izquierda. Yo creo que ahí, por ejemplo, el gobierno tenía una gran equivocación que ahora tiene la oportunidad de modificar para replantear el concepto con el que se deben manejar los temas culturales en general. O sea, no es la cultura algo que debe estar en función de un gobierno, tiene que estar en función de, ni siquiera del Estado, en función de la humanidad entera, en función de algo que trascienda todo eso. El arte tiene que ser una expresión de vanguardia de los intereses más libres. Y esos intereses libres será, el que defina qué es arte, será la sociedad en su conjunto. No todo lo que se produce se quedará como arte. No todo lo que se produce se quedará lo que la sociedad lo reconozca. Y algunas cosas que por más fantásticas que hayan sido en un momento determinado, a lo mejor desaparecen y se pierden. Bueno, así somos, así es nuestra sociedad. Pero precisamente para poder avanzar desde el punto de vista, no en términos de un desarrollo, sino más bien de una modificación de la situación
en un momento determinado, para avanzar eso, tiene que existir una libertad, yo diría que absoluta, en el sentido de que el artista pueda hacer lo que quiera hacer, lo que él sienta que debe hacer, y él quedará vigente o desaparecerá. O sea, Pero no es, en este caso, ni siquiera es el mercado el que determina, sino es más bien la sociedad como un conjunto entero. Y algún rato se rescatarán. ¿Cuántos artistas de siglos anteriores son rescatados ahora nuevamente? Pero más allá del criterio y del deseo, respecto a la pregunta que te hice con la relación que podría tener el arte y la política, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que los artistas tienen esa libertad de exponer, de plasmar, de criticar, de oponerse al poder? ¿O más bien crees que han sido domesticados? Pues es que hay de todo, por supuesto, hay de todo. La domesticación no se expresa necesariamente a través de una orden política. La domesticación se expresa a través, por ejemplo, de la domesticación que somos todos víctimas, como todos como corderitos, vamos al supermáximo. Ahí es donde está lo que debemos comprar. No vamos a un mercado alternativo, sino que vamos allá, porque estamos domesticados para eso. Y estamos domesticados para las marcas. Y estamos domesticados para una forma de vida, para una forma de vivir. O sea, esa domesticación que se expresa en todos los aspectos de la vida, se expresa en el arte también. Entonces, no es que exista alguien que gobierne y diga, así tiene que ser. Es la circunstancia social, la circunstancia la que le conduce a eso, pero obviamente no es casual tampoco. Ese es el resultante de eso. La gran pelea política ahora es justamente entre esos dos, entre comillas, poderes, los que tratan de ratificar y de consolidar lo hegemónico, las clases económicamente hegemónicas, las clases socialmente hegemónicas, las clases políticamente hegemónicas y los otros sectores que están más bien buscando las alternativas. Y sin querer, los artistas o se identifican con el uno o con el otro sector. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes o estoy en contra de ustedes y estoy de acuerdo con los otros. Yo creo que por eso siempre para mí un referente fantástico para el arte es el Grupo Dada, el movimiento Dada. Un movimiento Dadaísta. contestatario absoluto. Y ese movimiento coincidió con muchos otros movimientos en muchos aspectos. Todos los cambios que ha producido la sociedad son cambios que han surgido como consecuencia de la inconformidad, de la rebeldía, de la necesidad de modificar, por el simple hecho de modificar, porque ya está demasiado usado. Modifiquemos no para que siga robando, sino para que busquemos una alternativa de que ruede de otra manera. Bueno, Mauricio, ahora hablemos de otro protagonista de toda esta relación. Ya vemos que dentro del arte y la política, las vanguardias, según nos ha explicado Guido, han jugado un papel predominante, un papel importante. Yo creo que también las industrias, incluso las industrias culturales especialmente, también dirigen un poco el camino que debe adoptar cierta tendencia artística o incluso cierto artista. Pero ¿qué papel juega el espectador en este caso? ¿Qué rol tiene dentro de esta relación? ¿Qué nos puedes comentar? Cada vez, conforme ha avanzado la tecnología y la inserción del ciudadano en el debate diario de las cosas que importan, le ha vuelto totalmente un protagonista en estos temas. Creo que el mejor ejemplo, Tristán, lo vimos la semana anterior, conversando con dos artistas, el uno linchado prácticamente por la ciudadanía en México por una obra que la gente consideraba irrespetuosa, un movimiento de linchamiento a través de internet, de redes sociales, convocatorias públicas, situación similar a la del artista de la blusa de la polémica con la ministra Romo, otra vez de este movimiento. Entonces creo que también hay que marcar una diferencia en cuanto a la situación actual del ciudadano común, que es el seguidor del arte. Podemos sí, este rato, enfrascarnos en analizar la posición entre quien es artista y quien ejerce el poder y la relación entre los dos, pero cada vez el tercer actor, el tercer sector, el ciudadano común, toma más fuerza frente a esto, no para adquirir obras,
no en esta línea del poder de mercado que se mencionaba, en el sentido de yo voy y adquiero porque es la tendencia, ni mucho menos, sino que incluso el debate permanente sobre el arte y sobre su relación con el poder ha tomado hoy mucho más fuerza a nivel del hombre y de la mujer común y corriente, del pueblo en general, gracias a la inserción a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ahora el arte nos llega de manera más práctica. Incluso hemos visto en estos últimos meses, relacionados obviamente con la emergencia que se vive en todo el mundo, que ya no es necesario que yo me mueva a otro país para visitar incluso virtualmente un museo, para criticar la obra. Incluso cuando se cuelga una banana y se pega una banana con cinta adhesiva en una pared y se la venden cientos de miles de dólares como una gran obra artística contemporánea, el mayor debate se origina en las redes sociales, en los medios de comunicación digital. Así es que ahora ya no es tampoco, como ocurría hasta hace un tiempo, una relación elitista y una relación minúscula entre ciertos sectores que son los que ostentaban tanto la capacidad artística como la capacidad política o de poder, sino que ahora se va insertando con más fuerza como he dicho, al tercer sector, al ciudadano común, que ahora no solo aprecia el arte, sino que opina, critica, lincha, toma postura y tiene incluso desde su posición una fuerza más grande que la que podría tener, entre comillas, la mano invisible del mercado o la fuerza de la chequera del poder público para, con todo el poder que tiene, comprar artistas y armar su propio conglomerado. Pero ahí también incurrimos en algo que podría de una u otra forma, podríamos debatir respecto a otro tema que sería la democratización como tal, la democratización del arte, y que tiene relación directa con la política y el poder. Es verdad, hay acceso a las nuevas tecnologías, el usuario puede tener acceso a las mismas, pero no estamos tampoco hablando de una información fidedigna. Y bien citas tú el ejemplo de Michelle Merizalde, que fue víctima de muchas amenazas, insultos y agravios porque su imagen, la imagen de su pintura, de su obra fue utilizada, no sé si consciente o inconsciente, pero le dio un tinte político al asunto. Pero bueno, eso ya hablamos la semana anterior. El mismo caso de Fabián Chairés, que hizo esta versión de Emiliano Zapata y generó toda una conmoción en México. Pero no todos tenemos el acceso a las nuevas tecnologías para poder ser partícipes directos o poder dar un comentario sobre las mismas. Entonces, ¿qué tan democrático puede ser esto? Como tú bien lo mencionas, que la gente es mucho más partícipe, pero ¿de qué gente estamos hablando? ¿Qué personas son las que tienen acceso a las mismas? ¿Y qué tan efectiva podría ser? Nunca habrá, Tristán, un acceso al 100% para hablar de una democratización absoluta. En este caso, es genial que, por ejemplo, ciertas condiciones del poder político permitan, sí, democratizar el arte y ponerlo al servicio de todos. Pero al igual que ocurre con un medio público, por ejemplo, el momento en que se utilizan recursos que provienen del bolsillo de Guido, del tuyo y del mío, no tiene por qué el poder decidir qué muestra, ni cómo muestra, ni a quién le muestra. Debería simplemente permitir que la mayor cantidad de información, de arte, de cultura esté disponible para todos. Así es que ese sí es el rol que podría jugar en el mejor de los casos la política y el poder, el de democratizar de manera real, pero democratizar el acceso, no abusar de su poder político para, como decía, subordinar por un lado y por otro controlar y decirle a Tristán Guaguido qué tiene que ver o qué no tiene que ver. Hemos visto en América Latina, a propósito de los últimos movimientos políticos de las 2 últimas décadas al menos, que los gobiernos toman partido a favor y en contra de ciertos artistas. Y me refiero a artistas no solo a pintores y escultores, sino incluso a cantantes. Hemos visto cómo a través de los recursos públicos que maneja una autoridad y un poder, se arman su propio conglomerado de artistas, se los bautiza como tal, se los premia con fondos públicos, se difunde su obra para que la gente la conozca, sobre pretexto de que de una coincidencia ideológica. Eso no es democratizar, eso es imponer, eso es obligar a la gente
a que, como ya ha sucedido en la mayoría de veces, simplemente vea lo que al tirano de turno le conviene. Y es lo que pasó, me remonto nuevamente a la historia, por ejemplo, en México, cuando se quería mostrar una sola forma de hacer las cosas y que llegó alguien después a romper ese concepto y a tratar de cambiarlo todo para poner, por ejemplo, a través de los murales y a disposición de la gente, arte que pueda palparse, sentirse, verse por parte de cualquier persona que acceda a una pared. Bueno, vamos a tratar de concatenar esto. Guido, hablando también de esto que es muy importante acerca de la democratización, el acceso, y quisiera unirlo a lo que tú has hecho mención más de una vez, que es el tema de las vanguardias, este movimiento este término, si se puede decir así, que surge inicios del siglo XX, si no me equivoco, y que lo que plantea básicamente es una renovación o una crítica a todo lo establecido. Ahí es cuando surge Picasso, los dadaístas, los impresionistas, en fin, que empezaron a hacer una contraposición a todo lo que ya se venía haciendo con respecto al arte. Pero también la vanguardia pretendió ganarse otros espacios, dejando de lado los museos como tal, que eran estos espacios consagratorios, no solo para los artistas, sino especialmente para el público, la burguesía que asistía a los mismos de inicios del siglo. ¿Cómo lo ves tú ahora desde términos prácticos, desde términos, si se pueden decir, democráticos? La situación que estamos viviendo con el uso de las nuevas tecnologías, que ahora nos hemos tenido que enfocar aún más por esta situación que vivimos. ¿Crees que se está democratizando? ¿Crees que la política ha podido usurpar con mayor facilidad el tema artístico y poder coactar de una u otra forma ciertas tendencias para poder implementar ideologías? ¿Crees que los museos van a tomar un protagonismo especial, un resurgimiento? ¿Cómo lo ves? La palabra democratizar el arte no se puede entender como que todo mundo debe tener acceso al arte. ¿A cuántos de nosotros o sea, cuántas obras de arte podemos contemplar nosotros, cada uno de nosotros? Todo lo que ha producido la humanidad es muy difícil, es imposible. ¿Cuántos libros podemos leer? Prácticamente nada, es insignificante la cantidad de libros. Si es que uno leería un libro por semana, apenas son 52 libros, y se producen 5.000 libros. O sea que esta idea de democratizar, como que es permitir el consumo del arte a todo mundo, es imposible. Lo mismo, peor todavía las películas. ¿Cuántas películas, por más clasificadas que estén, alcanzamos a ver? Ahora que es una época digital, vemos más que otras veces. La democratización del arte viene por la inclusión del arte en la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana, la vida de la sociedad en su conjunto es la que se influye del arte, la que es permeable al arte para el resto de lo que tiene que hacer, para todo lo que tiene que hacer, para hablar cada vez mejor de la literatura, no para que todos tengamos acceso a todos los autores. Para entender mejor nuestro mundo gráfico es la pintura o es el arte plástico, pero no para que todos tengamos que tener colgado por lo menos una copia de un cuadro. La democratización tiene que ver con la posibilidad de que la vida cotidiana mejore el entorno humano, mejore las relaciones humanas, mejoren en la medida en que el arte es significante para esa vida. La significación que tiene el arte en la vida cotidiana. Eso es la forma de democratizar el arte. Yo no voy a aspirar a que en cualquier casa, de cualquier lugar, exista una obra de Goya o de Guayarramí o de cualquiera de nuestros artistas o de Román. ¿Cuántas obras podemos tener? Y tampoco es propósito, el que todo el mundo tenga lleno sus paredes como si fueran un museo. Porque ni siquiera yo, los que tienen la posibilidad de tener mucho dinero, lo hacen.
Los que tienen mucho dinero tienen todos sus cuadros metidos en un banco, metidos en una caja fuerte. Ya no están dispuestos para que estén colgados. Lo tienen ahí para prestar, para alquilar, para que vayan a un lugar o a otro lugar, para que se exponga en un museo, pero nada más. Entonces, la democratización no tiene que ver con el acceso directo a eso, sino con el papel que tiene el arte como, como actor dentro de la sociedad, como un ente que modifica las relaciones de la sociedad, todo tipo de relaciones. El que unos puedan comprar y otros puedan comprar no hace que eso sea más democrático o menos democrático, no lo hace. El arte tiene que seguir existiendo independientemente de que se compren o no se compren cuadros, de que se lean o no se lean libros, de que se hagan o se vean o no se vean películas. El arte tiene, como una expresión humana, va a seguir existiendo y va a seguir existiendo de acuerdo a lo que es cada uno de los artistas. El artista, entendiendo la sociedad, expresa esa sociedad, comprendiendo, sabiendo qué es en donde vive, sintiéndose parte de esa sociedad, expresa esa sociedad a través de cualquier mecanismo. Fíjate que ahora, para ser un artista plástico, ya no es necesario saber ni siquiera pintar, ni siquiera dibujar, no se necesita nada. El ejemplo que ponían de la banana pegada en la pared, ya para aquí es más suficiente. Fíjate la sutil diferencia que existe entre lo que antes se llamaba crítico con lo que ahora se llama curador. Ahora es una diferencia terrorífica, porque el crítico por lo menos veía la obra y juzgaba o criticaba, daba su opinión históricamente. Ahora es peor que eso. El curador es el que decide lo que se tiene que hacer. El curador es el que encarga al artista o para cualquier cosa, el curador, lo mismo que si es que fuera un curador de un almacén. Yo voy a buscarte las cosas para que tú vendas. Es lo mismo, yo voy a buscar cuadros para que tú vendas. Y va donde el artista y le dice, mira, tienes que pintar esto, o tienes que hacer esto, o tienes que construir esto, o tienes que deconstruir esto, o cualquier cosa. Resulta que el curador ahora es el que define lo que tiene que hacer cada uno de los artistas y que ese curador es a su vez el que define cómo tiene que estar expuesta, realizada la exposición. Entonces, el papel del artista cada vez es más marginal. El papel del artista es el papel de un obrero. Es el obrero que otorga, que da, que vende, que presta las cosas para que otro las organice, las ordene. Entonces, todo eso se ve ahora como terrible, pero eso es producto de nuestras leyes del mercado, de que necesariamente quienes financian las obras, para que las obras tengan un valor desde el punto de vista financiero, para que las obras tengan un valor, sea cual sea este, tienen que estar con un certificado, no del artista, sino del curador. Fíjate lo terrible que es eso. Entonces, ahora muchas personas que compran arte ya no compran nada, compran un certificado, no compran algo físico, algo tangible, compran un certificado. Él es dueño de aquella banana, que ya no existe, por supuesto. Él es dueño de esa instalación, que ya no existe. O sea, es un certificado que se le otorga al propietario porque él tuvo capacidad de comprar. Y él, por supuesto, eso puede ahora poner en su currículum. Soy propietario de. Entonces, estamos en una circunstancia muy especial ahora, en donde las leyes de la economía son las que están definiendo todo el marco dentro del cual se tiene que desarrollar el arte en general. ¿Qué es la música pop? La música pop es la música por encargo. La música pop es la música que se hace porque se garantiza que con esos sonidos se desarrolle una industria, se desarrolle una producción masiva. Entonces eso ya no hay interés desde el punto de vista artístico. Hay un señor que hace un programa, que no recuerdo ahora el nombre, que es un genio para explicar esto en la música, me refiero, ¿no? Porque él con 4 notas construye cualquier canción y dice, es muy fácil,
tomo notas de voz, notas de piano, de guitarra, de lo que sea, y arma. Y le da todo el sonido que necesita para que sea esa pieza comercializada. Entonces, en la idea de la domesticación, de la democratización, es una idea que ahora ya no encuentro que no tiene vigencia, pensando en que es una correlación biunívoca directa entre una persona y un productor de arte. Es más bien viene otro sentido, tiene el sentido de que la producción artística es una producción que debe influir en la sociedad en su conjunto, pero no a partir de elementos de mercado, tiene que influir a través de definir las formas de relación social, de construir comunidades, de establecer relaciones adecuadas entre las personas, para que todo eso se vea beneficiado y mejore la sociedad. La situación en la que estamos ahora por esa pandemia es evidente, es una evidencia de lo alejados que hemos estado como sociedad en su conjunto del arte, porque no somos lo suficientemente sensibles, porque somos muchísimo más insensibles que antes, porque ahora que estamos regresando, tenemos unos conflictos tan grandes desde el tránsito hasta las relaciones personales en las oficinas o en cualquier sitio, porque no tenemos justamente ese alimento que debe ser el arte. El arte es el alimento de la sociedad. Ahora, evidentemente, aquí confluyen una serie de situaciones, no solamente del contexto, sino también una serie de situaciones desde lo artístico y desde lo político también. ¿Qué importancia tiene, Mauricio, ya para encaminarnos nuevamente, ahora que hemos hablado ya de la democratización, de esta relación? ¿Qué importancia crees que puede tener el arte en la vida política y viceversa? Insisto en esa relación tensa e inseparable que existe entre los dos elementos. El arte, por un lado, por ejemplo, está para registrar la historia política de un país. Es innegable que, por ejemplo, en este momento nosotros conozcamos en buena medida lo que sucedió hace 4 siglos, hace 3 siglos, gracias al arte, gracias a la literatura, gracias a la pintura, gracias a la escultura. Sabemos quiénes eran los mecenas, quiénes tenían poder económico, quiénes tenían la capacidad de generar cosas tan maravillosas como las que ahora nosotros admiramos respecto al Renacimiento. Y lo mismo ha sucedido durante este tiempo. Es inconcebible pensar en que esta relación no ha existido históricamente y se va a terminar en cualquier momento. Por el contrario, va a seguir evolucionando. Siempre ha habido una dependencia entre el arte y el poder. Incluso, no nos olvidemos que en un momento en el que el artista es considerado, tanto en el Renacimiento, hace 400, 500 años, como ahora, un ídolo para las masas, un ídolo para la gente, tiene poder. El arte también es poder. No necesariamente tenemos que anclarlo al tema político. Y creo que en esa línea, como he mencionado, esta relación simplemente va mutando, cambiando, creciendo, fortaleciéndose, pero nunca va a terminar separada. Además, en momentos en que la política ha necesitado, ha echado mano del arte, ha echado mano para expresar su posición, ha echado mano para perseguir, para castigar y generar ejemplo, ha hecho lo que ha querido precisamente abusando de esa condición. Así es que veamos cuáles son los retos que esta relación enfrenta de cara al futuro. Y solo para complementar un tema, yo creo que democratizar no es lo que se mencionaba hace un momento de manera tan acertada, eso de que todos tengamos un cuadro en nuestra casa, porque eso más suena a socialismo o a comunismo que a otra cosa. Democratizar más bien, yo creo que es, por ejemplo, lo que acertadamente hizo en su momento Guido cuando estuvo al frente de Fosal, poner a disposición, en este caso, no solo de los quiteños, sino del mundo entero, el patrimonio cultural de Quito, para que cuando en algún momento de la vida tengas posibilidad de venir acá, puedas ver eso, puedas acceder a eso. Democratizar es permitir el acceso al arte. Y a eso es a lo que se tiene que propender en este momento y a lo que debería propender el poder político.
aprovechar que uno es gobierno, aprovechar que uno ejerce una función pública o un Estado para viabilizar que más personas conozcan sobre el tema, conozcan el arte, conozcan los artistas, palpen la obra. No, por supuesto, como ha sucedido en gobiernos de la región incluso, en que se han democratizado el arte y, por ejemplo, han expoliado museos como el Museo Sofía Inver de Caracas, donde la gran colección que había, una de las mayores colecciones de Picasso de la región latinoamericana, terminó en las manos de un grupúsculo de dirigentes chavistas. Así es que ellos, en cambio, dirán que eso es democratización. Yo creo que lo correcto es más bien, en este caso, permitir el acceso al arte a lo largo del tiempo de la mayor cantidad de gente. Mira, qué interesante lo que mencionas, no tenía idea acerca de ese dato. Me comprometo a indagar sobre el tema, quizá podríamos hacer un programa sobre el mismo, es muy preocupante esa y te digo, Tristán, porque por desgracia tuve la triste vivencia de lo que sucedió, tanto con el Museo Sofía Inver en Venezuela, como con esa gran obra que hay relacionada con Teresa Carreño, que tú debes saber también, es una de las más ilustres sopranos y músicas de Venezuela. Lamentablemente, eso que provenía en buena medida del sector privado sobre pretexto de la democratización o la socialización del arte, terminó acabado. Ahora tú vas al Museo Sofía Inver, que tenía una de las mayores colecciones de Picasso en la región latinoamericana, y probablemente veas 2, 3 cuadros o unas pocas réplicas, y te contarán con tristeza cómo de a poco fueron desapareciendo las obras de arte al más puro estilo de lo que intentó también en su momento hacer el régimen nazi con las obras de arte en los años 40. Grave, muy grave, y bueno, de hecho, bien que mencionas a Teresa Carreño, que lleva su nombre, uno de los teatros más importantes, por no decir el más importante de Caracas, lleva su nombre de esta gran artista venezolana. Ahora, Guido, centrándonos ya en nuestro país, en nuestro entorno, ¿cómo ves esta relación? ¿Cómo ves a los artistas actuales? ¿Cómo ves a estos artistas emergentes, si se puede decir así, pero en relación con todo lo que tiene que ver con el arte y la política? No sé si tienes alguna vivencia, algunos ejemplos que podrías darnos. Bueno, eh, la posibilidad de correlacionar personas con circunstancias no creo que es conveniente en este momento, porque podemos encontrarnos polos opuestos con actitudes similares. Lo importante que creo yo, pensando ya en nuestro país, es suponer qué es lo que debería suceder con los recursos que tienen que estar destinados para el arte desde las estructuras del Estado y del gobierno. Desde el punto de vista del Estado tiene que existir una preocupación amplísima respecto al arte. O sea, tiene que estar dentro, no, no especificado para un gobierno en particular, sino para una conducta en general. Tú mencionaste el tema del FONSAL. El FONSAL, que era una ley del Estado, en la medida en que la ley fue concebida para que se mantenga independientemente de la política, independientemente de la gestión municipal correlacionada, asociada, pero independiente de la gestión municipal, para que se maneje el patrimonio de la ciudad de Quito, fue eliminado. Eso consideré yo que era inconveniente. La respuesta del gobierno fue: no se va a eliminar, se va a entregar el recurso, pero se va a entregar el recurso al municipio, como parte del presupuesto del gobierno municipal de Quito, en el caso de Quito. Y eso era justamente ya incorporar un elemento político en las decisiones respecto al patrimonio, que tienen que ser independientes. Si es que existe la necesidad de que el patrimonio tenga un recurso para que se lo proteja, se lo mantenga, se lo conserve, ese recurso no tiene que estar sometido a las mismas leyes de la política que la política municipal.
El municipio obviamente es el que está encargado de manejar el tema del patrimonio, pero no como un bien de la misma manera como todos los otros bienes que maneja. Entonces no puede decidir fortalecer algo relacionado con el patrimonio de la misma forma como resuelve construir o no construir el metro. No puede hacer eso. Esa situación es la que yo lo considero inadecuada en la relación entre gobierno y en este caso arte o patrimonio, que de alguna manera la palabra patrimonio puede cubrir en términos generales a todo lo que es el arte también. Debería existir un recurso destinado desde el Estado y deberían existir recursos destinados desde los gobiernos, desde el gobierno nacional y de los gobiernos locales. Los recursos desde el Estado son los recursos permanentes, los que no pueden modificarse, los que sabemos que para este fin tenemos este recurso. Lo mismo que sucede con la salud y lo mismo que sucede con la educación. Esa situación lograría que de alguna manera el arte, el patrimonio, como elementos asociados, tengan la posibilidad de un recurso financiero para subsistir. ¿Quién tiene que subsistir? Tiene que subsistir, en primer lugar, los artistas y los generadores del arte, y en segundo lugar, las obras de arte, las que se consideren patrimoniales, necesarias de ser mantenidas y conservadas. Si es que se organizaría de esa manera, lográndose dar independencia. Por ejemplo, los museos deberían tener independencia de los gobiernos. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno decida una cosa y que al mes siguiente decida otra? La veleidad que existe ahora sobre la forma como se maneja el Museo Nacional. Entonces todo eso se tiene que eliminar y tiene que estar dentro de una lógica permanente de manejo de esos bienes. Bajo conceptos, obviamente, bajo conceptos que pueden ser cambiantes, pero bajo conceptos que le den una estabilidad. ¿Qué es lo que queremos como sociedad? Mostrar a través de los museos. ¿Qué de nuestra historia queremos mostrar en un museo? ¿Para qué usamos este museo? Este museo lo vamos a hacer con este carácter, con este interés, con este propósito, con un propósito educativo para nuestra gente o para exponer hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer con nuestros artistas? ¿Las vamos a conservar aquí? Simplemente que se defiendan cada uno por su lado, vendiendo sus cuadritos a los que tengan posibilidad de comprarles. ¿O vamos a tratar de potenciar a nuestros artistas, mostrándolos en el exterior, mostrándoles en distintos lugares? Para eso tienen que existir recursos que no son recursos privados, son recursos de la sociedad. Y la sociedad tiene que destinar parte de los excedentes que tiene que generar precisamente para eso, a través del mecanismo que sea. Coincido plenamente contigo, Guido, en cada una de tus palabras, las suscribo a cada una, pero eso no depende, creo yo, de la ciudadanía, porque la ciudadanía, a final de cuentas, aporta con los recursos, pero quienes los distribuyen y quienes lo administran son otras las personas, son otras personas. No puedo dejar de mencionar, a pesar de que he querido evitarlo, pero ya que tú lo dices, no quiero dejar de mencionar lo que está ocurriendo actualmente con el Ministerio de Cultura, con el actual ministro, la nueva polémica que se ha formado respecto a cómo son los procedimientos de manejo administrativo y de ejecución de todo lo que tiene que ver con las leyes, proyectos culturales, los propios representantes o gestores que están trabajando en pro o en fusión de cualquier sector artístico. Y eso también me conlleva a decir que la ciudadanía, a pesar de que tiene una corresponsabilidad hasta cierto punto, no es la responsable directa en términos, podríamos decir, económicos, porque a final de cuentas las imposiciones de impuestos están ahí y siempre se va a seguir aportando. Yo creo que más bien el tema de la ley de cultura, el tema del manejo transparente de cada una de las instituciones, los organismos de control, son las que tienen, a final de cuentas, esa potestad y esa obligación. Como ciudadanos deberíamos exigirlo.
Entonces, yo no quería mencionarlo, francamente, no quería meterme en ese álgido terreno, pero bueno, ya se me escapó la lengua, tenía que decirlo porque desde ayer empecé a leer la carta de renuncia de este funcionario del Ministerio de Cultura y he venido siguiendo de cerca todo lo que están haciendo desde el Ministerio, lo cual me parece catastrófico, incluso con el Museo Nacional, con las obras, en fin, gran cantidad de cosas que amerita también un nuevo programa para poder analizarlas. Pero sí es importante hablarlo y en eso va enfocada ahora esta pregunta, Mauricio, porque también la política, el arte, la política y el poder tienen relación y coadyuve muy bien en lo que tú manejas, que es el tema de la transparencia y el manejo de los recursos públicos. ¿Cómo, con lo que tú vienes trabajando, tu criterio, cómo ves tú la situación en el país en términos de cultura, apoyados o tomando en cuenta esta situación? Mucha opacidad, Tristán, y creo que con lo que ustedes han dicho previamente, dan pie precisamente a esto. Lo que está sucediendo y ha sucedido durante algunos años ya en el sector público de la cultura es preocupante. Si bien los fondos nos pertenecen a todos y deberían como tal destinarse a la mayor y mejor calidad de producción y cantidad de producción de obras artísticas, nuestros fondos que salen de nuestro bolsillo han sido utilizados políticamente por el poder de turno como un sistema incluso de premios y castigos. Premio al que está alineado conmigo, castigo al que me critica. Y eso no ha cambiado porque venga un nuevo ministro, porque salga otro. Hemos visto lo que ha pasado con el Ministerio de Cultura, sus fondos concursables, con el Festival de Loja. Hemos visto el tema incluso del sobreprecio en infraestructura, obra pública relacionada con cultura, la construcción de un teatro. Ese tipo de cosas le hace daño al sector. Por supuesto, no estoy diciendo que sea más o menos sensible que otras áreas del sector público relacionados con la gestión y los fondos públicos, pero al ciudadano incluso, y tú debes haber visto al inicio de la pandemia, llega a molestarle que recursos de los ciudadanos se destinen al arte y la cultura. Cuando hubo inicialmente un anuncio del ministro Velasco, hoy candidato presidencial o precandidato presidencial, diciendo que parte de esos fondos iban a utilizarse para sostener a artistas que por la emergencia no tenían cómo valerse por sí mismos, vino de nuevo el linchamiento de los ciudadanos a decir, ¿por qué mi dinero se va a destinar para que un cantante siga cantando? Para que un cantante siga dando serenatas. ¿Por qué? Y empieza a generar animadversión, cuando el efecto que debería responsablemente generar una autoridad, que en este caso específico busca fondos para sostener algo tan importante como el arte, la cultura, la producción cinematográfica, la música, debería ser todo lo contrario. El ciudadano debería en primer lugar sentirse, como ocurre en otros países del mundo, orgulloso de aportar con sus impuestos a un sector que lo necesita para permitir que se siga produciendo arte de calidad. Cuando aquí el ciudadano común dice que ganas de tener una BBC, no se da cuenta que la BBC es un medio público que se sostiene con los impuestos de los británicos, pero acá nos duele que haya un canal público o no queremos que haya un canal público financiado con nuestros impuestos. Vemos nosotros y decimos, miren las producciones musicales que se hacen con fondos públicos en Europa, cómo se producen óperas con fondos públicos, como inicialmente lo hacía incluso acá el Teatro Nacional Sucre, y la gente acá en cambio reacciona de manera contraria. Aparte del tema de que hay que obviamente sensibilizar al ciudadano sobre la importancia del arte y la cultura, yo estoy seguro que si hubiera más transparencia en el manejo de los recursos, si la gente supiera cómo se gasta el dinero que sale de nuestro bolsillo para aportar a la cultura, probablemente la reacción sería distinta. No debería valerse en este sector una reacción similar a la que hay como cuando hay sobreprecio en una obra de infraestructura. Lo que deberíamos nosotros en este caso, por supuesto como ciudadanos responsables, es empezar a vigilar lo que se está haciendo en el sector. Ustedes mencionaban un caso que es interesante y que me encantaría en un siguiente espacio escuchar de parte de los expertos, pero recordarán lo que pasó con el famoso Museo Nacional. Recordarán ustedes que si no hubiera sido por una movida de varios artistas
herederos de artistas e incluso ciudadanos comunes, no se hubiera tenido que salir a decir, no, miren, aquí está el sol de oro del Banco Central y aquí están las cosas guardadas, porque se temía incluso acá que lo que en teoría estaba guardado en una bodega haya sido igual víctima de saqueos y de robos por parte de los poderes políticos. Así es que en este tema tan sensible, tan históricamente trascendente como el arte y la cultura, más y mejor transparencia le va a permitir al ciudadano no solo apropiarse de esos espacios, sino incluso empezar a empujar el carro para fortalecer el sector. Bueno, comentarios finales, Guido, ya para ir cerrando. Hemos hablado de política, arte, esta relación, hemos hablado de fondos públicos, hemos hablado de los museos, en fin, hemos podido abarcar temas importantes relacionados a esta interesante, apasionada y necesaria relación que es el arte, la política y el poder. Así es que vamos a ir cerrando ya. Conclusiones finales, Guido, ¿qué nos puedes decir ya para terminar? Quizás insistir que este es un tema permanente, que no es un tema que se despacha, se resuelve y listo. Que obviamente la política tiene que tener una participación porque tiene que definir el rol que tiene el Estado y el rol que tiene el gobierno en el manejo o en el estímulo para el arte. Porque de hecho el tema de la cultura no es algo que tiene que estar regido, no tiene que existir una decisión, así, esto es lo que llamamos cultura y hacia allá debemos ir. Debe estimularse la producción en general, no de los buenos ni de los malos. Por ese motivo, por ejemplo, algo que mencionó, yo creo que no deben existir fondos concursables. Yo creo que los apoyos tienen que ser a todos, más que sea menos, si es que no hay suficiente, pero a todos. Porque yo he sido incluso jurado de los fondos concursables. Y me ha dolido muchísimo el tener que segregar a alguien, porque tenía que escoger a alguien. Y supongo, y consideré en esa oportunidad que fui, que mi actitud a lo mejor lo que estaba es matando a alguien, matando una vertiente, matando una posibilidad. Yo creo que el gobierno, en general, cualquier gobierno, debería preocuparse por reconocer que todos somos necesarios para esta sociedad y que si es que todos actuamos en favor de ella, lograremos mejorar nuestro país y nuestro planeta. Deberemos ser más humanos. Deberemos estimular la posibilidad de que vivamos en comunidades, no individualmente, no como seres independientes, cada uno sálvese quien pueda dentro de este territorio, sino como comunidades que a través de ellas vamos a identificarnos quiénes somos y qué es lo que podemos hacer por ellas. Ese nuevo entendimiento político es el que va a posibilitar de que se liberen las expresiones como las del arte y que la cultura florezca, que aparezcan todas las posibilidades de expresión cultural y que demos en lo posible a todos una parte, a todos los que puedan recibir, puedan manejar, puedan demostrar que pueden manejar, quizás, y además trabajar intensamente en los sectores infantiles, en las escuelas, en los colegios, a través de la educación, etcétera, para que todos tengan la posibilidad de estimularse con la producción artística, literaria y de cualquier naturaleza que sea. Perfecto. Mauricio, palabras finales. Muy corto, Tristán, además de agradecerte por la posibilidad de estar acá junto a ti y junto a Guido, decir que el arte es quizá una de las formas más maravillosas que tiene el ser humano para ejercer su libertad de expresión. Cualquier forma de someterse, subordinarse o depender de algo para ejercer esa expresión artística no es nada más y nada menos que censura o autocensura. Mientras más libre se mantenga el ser humano para crear y para expresarse artísticamente,
mejor será el resultado en beneficio de una sociedad. Así es que hay que pelear por ello, hay que pelear por defender la libertad creativa, la libertad artística y la libertad de expresión de todos. Al igual que ocurre con las personas que manifiestan su criterio en un espacio como este, nos puede gustar, nos puede disgustar, pero tienen total y absoluto derecho de decir lo que piensan y de que nadie se crea con derecho de callarlo o impedirlo por cuestión de simpatías o antipatías. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a todos quienes nos siguieron, nos acompañan siempre todos los jueves. Muchas gracias, Guido. Bueno, a los dos quiero agradecerles infinitamente por haberme acompañado en este espacio. Ojalá no sea la última vez, les estaré molestando acorde a los temas. Me comprometo, Mauricio, a indagar sobre esto que nos comentas, lo cual me parece no solo terrible, sino algo que amerita abordarlo, tratarlo por beneficio y en pro del arte, única y exclusivamente. Así es que bueno, les agradezco a todos. Recuerden que el próximo jueves en este mismo espacio vamos a cerrar este ciclo de arte, política y poder. Vamos a tener un panel de mujeres, quienes también tienen cosas que decir desde su posición, desde su postura, desde su empoderamiento. Así es que les espero el próximo jueves en nuestro espacio Conversando de Arte. Nuevamente, muchas gracias a todos. Saludos. Encantado. Muchas gracias.